Ninguno salga de las puertas de su casa. Quiero tomar este momento para compartir esta reflexión, este momento de reflexión con cada uno de ustedes, con el propósito de animarles en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo con el coronavirus. Permítame compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que estamos recibiendo mucha información, estamos recibiendo mucha consejo bíblico, consejo de las autoridades, y yo pues humildemente quiero añadir un pensamiento también sobre lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 6 al 9 dice: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es lo que la palabra de Dios dice: pestes, terremotos, guerras. No tengo que decirles lo que ya todos sabemos. Ahí están, hay que ver los noticieros. Todo lo que ha pasado en últimos meses de este último año. Pero aquí está el consejo de la palabra de Dios. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 27, 12 dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Seamos prudentes ante esta situación que estamos viviendo. Tomemos el consejo de la palabra de Dios. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Hay momentos en que tenemos que escondernos, protegernos. Isaías 26, 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. El consejo de Dios a su pueblo era: cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito. Estamos en un momento en que debemos de protegernos, debemos de cuidarnos ante esta epidemia. Sí, sabemos que Dios nos va a proteger y nos va a guardar y tenemos que orar por eso. Pero hay momentos en que la palabra de Dios nos dice: sea sabio, mira el mal y escóndete, sea prudente. Escóndete en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eso es lo que Isaías aconsejaba. La 10ª plaga en Egipto fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Es interesante. A Noé se le advirtió del diluvio, y Noé preparó su arca para su familia y se protegió, y Dios lo guardó. José fue advertido de el hambre que vendría sobre la tierra, y José en Egipto se preparó para el momento difícil. El pueblo de Israel en Egipto fue advertido de la plaga, de la muerte, de la mortandad que vendría sobre los primogénitos. Fue advertido y se le dio qué es lo que debían de hacer para que pudieran pasar aquella prueba y estar vivos. Moisés escuchó el consejo de Dios y preparó al pueblo de Israel, sacrificando lo que vendría a ser la primera Pascua, símbolo del sacrificio de Jesucristo por el pecado de la humanidad. Y Éxodo capítulo 12 tenemos la historia de la narración de la primera Pascua. Pero un aspecto importante en medio de todo esto que yo quiero resaltar fue el papel de la sangre
en esta noche de muerte, en esta noche de incertidumbre en Egipto, y era que ellos debían de sacrificar el cordero, que iba a ser sacrificado, valga la redundancia, pero la sangre tenían que usarla para cubrir los marcos de las ventanas y los marcos y dinteles de las puertas y las ventanas, porque la Biblia, Dios le dijo a Moisés que la sangre sería la señal que el ángel de la muerte iba a ver sobre las casas de los egipcios, y entonces esa señal iba a ser lo que los protegería a ellos de aquella noche de muerte. Éxodo capítulo 12, ahí está la historia, usted puede leerla. La sangre de Cristo debe ser nuestra protección. Si usted tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, sea prudente, cuídese y también protéjase. Asegúrese que usted está cubierto con la sangre de Cristo, que su vida está bajo el sacrificio de Cristo, que usted vive una vida de temor a Dios, de obediencia a Dios, de honra a Dios y no blasfemar contra Dios, que usted está viviendo en el temor de Dios, porque la palabra de Dios dice que la sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara a aquellas casas donde no debían de entrar. Éxodo capítulo 12, versículo 22 dice, la recomendación era: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Creo que en este momento el consejo de las autoridades de salud en todos los países es: cuidémonos, no salgamos si no hace falta. Países están bloqueados, están encerrados, han sido la gente, sabemos las noticias, Italia y otros países aquí en Estados Unidos donde vivimos, en Pensilvania, algunos condados ya han sido, se ha dado la orden de que nadie puede salir de sus casas si no es para algo específico, con una orden de las autoridades. Creo que tenemos que ser sabios y prudentes, no tomar esta situación en un vacilón. Sabemos que la cultura hispana en especial, todo lo vemos como un chiste, como un vacilón, y siempre decimos: no, eso no me va a tocar a mí, eso le pasa a otros, pero a mí no. No, seamos prudentes y no nos expongamos, y no expongamos a las personas que viven alrededor de nosotros, nuestros seres queridos que están ya ancianitos, nuestros niños chiquitos que deben de ser también protegidos. Porque ¿sabe qué? Esta situación en Egipto pasó algo interesante. La Biblia dice que en Egipto, desde Faraón, que era el máximo, era el rey en la tierra de Egipto, desde su hijo hasta el hombre que estaba en la cárcel, prisionero, la muerte iría a llegar a la casa de cada uno de ellos, y así fue. O sea, desde el faraón hasta el hombre en la cárcel le llegó la muerte, le llegó ese juicio sobre el pueblo de Egipto, pero el pueblo de Israel fue guardado. No hay que ir lejos, veamos las noticias, famosos jugadores, deportistas, famosos artistas de cine, famosos políticos, esposas de políticos, alcaldes. En esto nadie se escapa, porque no es el dinero que usted tenga, no es la fama que usted tenga, no es la posición social o económica o académica o cultural que usted quiera o reclame tener. Hay momentos que lo único que nos va a cubrir, nos va a proteger, es la sangre de Cristo, es la misericordia de Dios. Y yo quiero animarle a usted a través de esta pequeña reflexión, que ya se me hizo un poquito larga. Sé que escuchamos tanto y tanto que nos satura, pero quería decirle: seamos sabios, tomamos lo que el consejo de la palabra de Dios dice, mantengámonos dentro de nuestras casas hasta donde nos sea posible, como la palabra de Dios nos aconseja. Y lo segundo es que cuidémonos mucho, que vivamos, busquemos del Señor, rindámonos al Señor. Si usted no es creyente, yo te invito a que usted le rinda tu vida a Jesucristo. La palabra de Dios dice: si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla y busca mi rostro,
dice, yo voy a sanar, voy a escuchar su oración, voy a sanar la tierra y voy a perdonar su pecado. Lo que tenemos que hacer en este momento es arrepentirnos, pedirle a Dios perdón por toda la humanidad, por la rebeldía y el pecado de la humanidad, y pedirle al Señor que Dios nos guarde en esta hora de prueba, en esta hora de prueba para la humanidad, en esta hora de enfermedad, de muerte, de plaga, de pestilencia. Es mi oración que usted le rinda su vida a Jesucristo si usted no lo ha hecho, y que empiece a vivir una vida en el temor de Dios. Que Dios le bendiga y gracias por escuchar esta reflexión.